lo del módulo 3. A ver. Justo tenía que pedirme entrar en este módulo. Bueno. Módulo 3. Vamos a ver un cachito que estuvimos viendo el otro día. Habíamos empezado con el tema de la suma y resta de números complejos. Es re sencilla la suma y la resta. ¿Por qué? Porque nosotros sumamos, al igual que cuando tenemos ecuaciones, que tenemos términos con X y términos sin X, bueno, sumamos o restamos por un lado los que no tienen y por otro lado los que sí tienen Y. Nos va a quedar como resultado otro número complejo, salvo que se anulen alguna de las componentes, ¿sí? Como en este caso, en el ejercicio 1, que se anulaban todas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos 3i y menos 3i. Entonces no voy a tener componente imaginaria, voy a tener solamente componente real. Sumo 2 más 2, me queda 4, y el 3i menos 3i desaparecen los términos con i. Bien. En el ejercicio 2 tenemos la misma situación, con la diferencia que acá lo que tenemos que sumar son números complejos expresados en forma de par ordenado. ¿Sí? En el ejercicio 3 tenemos números complejos, pero con una incógnita, o con dos incógnitas en realidad, que a lo que está apuntado es que como nosotros sabemos qué parte del número es la parte real y qué es la parte compleja, hacemos dos ecuaciones por separado, ¿sí? Por un lado vemos qué valor tiene que tener X para que sumado a 3, o sea, XY más 3Y me tiene que dar 2Y, o sea, X más 3 me tiene que dar 2, una ecuación de primer grado y de primer año de secundaria. Y lo mismo con la parte real. Bien. Con respecto al ejercicio 4, que también lo estuvimos viendo, lo mismo que les decía, sumo las partes imaginarias entre sí, las partes reales entre sí. Bien. Hasta ahí fue lo que vimos en la clase anterior, un repasito así. Cualquier cosa ustedes me interrumpen. En el ejercicio 5 nos pide que hallemos un número que cumpla cada una de esas condiciones. Es decir, para el punto A, un número en particular. Para el punto B, otro número, no es un número que cumpla todo. Nos dice que la componente real tiene que ser el triple de la componente imaginaria. ¿Sí? Toman el valor que quieran, ¿sí? Tanto para la parte real como la imaginaria, y la condición es esa. Lo que más les conviene es poner primero el valor de la parte imaginaria, así después le calculan el valor de la parte real multiplicado por 3. En el segundo caso, nos pide que la componente imaginaria es el opuesto de... ¿Sí? El opuesto vendría a ser el número que tiene el signo contrario. En este caso va a tener que ser menos 7. ¿Sí? Entonces, la componente imaginaria va a ser menos 7. Bueno, yo ya sé que ahí voy a tener menos 7i. Y que la componente real es la mitad de dicho número. ¿Cuánto sería la mitad de menos 7? Menos 3,5. Menos 3,5, exactamente. Bien. En ese caso, tenemos un solo número que cumple las condiciones. No como en el caso A, que hay infinitos. Un número imaginario puro. Imaginario puro quiere decir que no va a tener parte real, ¿sí? Cualquier valor de i, no importa, más 0 o ni lo escribo. Y un número complejo cuyo módulo sea raíz de 7. Bueno, acá lo que voy a tener que buscar es que sea raíz de 7, ¿sí? Yo sé que la parte real el módulo de una
de un número complejo está dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, igual que la hipotenusa. Entonces va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Acá hay muchos números que pueden cumplir con esa condición. Obviamente que por ahí nos va a pasar, les va a pasar, sí, ya lo sé, que va a haber un número que les va a quedar como raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces ustedes ponen dos números que sumen 7. Y después les calculan las raíces cuadradas. Si este número no tiene raíz cuadrada exacta, lo dejan expresado así, como raíz cuadrada. O sea, acá pueden poner 1 más 6, 2 más 5, 3 más 4, ¿sí? 0 más 7, tranquilamente. Y le calculan la raíz cuadrada. Y ahí ya tenemos que cumple con esa condición. Con respecto al ejercicio 6. El ejercicio 6 en realidad es una pavada, pero está apuntado a que podamos diferenciar bien cuando un número es el opuesto, es decir, un número complejo y su opuesto, o cuando tenemos el número conjugado. No sé si llegan a verlo acá en pantalla, pero esa Z arriba tiene una línea. Eso quiere decir que el número que nosotros estamos buscando es el número conjugado. Entonces, vamos por partes, dijo el despejador. Si yo quiero buscar el número opuesto, es decir, tomo este número y lo multiplico por -1, o le cambio los signos, ¿sí? Entonces, ese -3 me va a quedar en +3. No necesito poner el más, lo pongo solamente para que quede bien identificado. Y ese +5i nos va a quedar como -5i. ¿Bien? Ahora, en el caso del conjugado, solamente le va a cambiar el signo a la parte imaginaria. Es decir, la parte real va a ser la misma y la imaginaria va a cambiar su signo, que no se lo cambie. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Con respecto a al segundo caso, bueno, nosotros acá nos dan el -i, el -z, vamos a tener que calcular el z. Es lo mismo lo que vamos a tener que hacer. Cambiarle los signos a todos. Y desde el z pasar al conjugado, que va a ser cambiarle el signo solamente a la parte imaginaria. Es bastante sencillo, igual acá hay otro video. Y esta parte es la parte que me interesa que veamos hoy. Acá. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver los números que nosotros decíamos que el número i venía a dar la solución a lo que era la raíz cuadrada de -1? Así empezamos, esto lo empezamos a ver en clase. Bueno, ¿qué pasa si yo la i la elevo al cuadrado? Si yo elevo al cuadrado la i, debería elevar al cuadrado también lo que tengo del otro lado. A ver. Y al cuadrado va a ser igual a la raíz, perdón, a la raíz cuadrada de -1, también elevada al cuadrado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado, lo podemos simplificar. ¿Se acuerdan?
A ver, si yo tengo raíz cuadrada de 4 es 2. Lo elevo al cuadrado me da 4. O sea, no voy a hacer la cuenta. Directamente simplifico. Entonces, cuando nosotros tenemos y al cuadrado, va a ser igual a menos 1. ¿Qué pasa cuando tenemos y al cubo? Igual a menos 2. Ay, no. Ahí lo vemos. Va a ser igual. Y al cubo va a ser igual. Ahí al cuadrado por i. ¿De dónde sale esto? De que nosotros podemos... ¿Se acuerdan de la propiedad de potencias de igual base? Que nosotros podíamos sumar los exponentes. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? No, no recuerdo yo. A ver. Nosotros generalmente cuando tenemos los ejercicios partimos de tener una multiplicación de potencias de igual base y llegar acá. ¿Se ve bien lo que estoy escribiendo? ¿Se ve muy chiquito? Lo veo chiquito. Nosotros tenemos esta situación. Supongamos que tenemos 2 al cubo por 2 a la cuarta. ¿Sí? Lo que hacíamos era sumar los exponentes y teníamos 2 a la séptima. ¿Recuerdan esa propiedad? ¿No? Bueno. Se suman los 3 exponentes entonces. Se suman los exponentes. Entonces, 2 más 1 es 3. Yo lo que hice en este caso fue hacer la inversa. Es decir, tengo i al cubo y lo reparto entre una multiplicación que me queda i al cuadrado e i a la 1. ¿Bien? ¿Por qué hice esa cosa? A ver si el perro se deja de molestar. ¿Por qué hice eso? Porque yo sé cuánto vale i al cuadrado. I al cuadrado vale menos 1. ¿Sí? Y la i vale i. No le podemos dar mucha vuelta. Entonces, cuando yo tengo i al cubo, es lo mismo que si tuviese menos i. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué pasa con i a la cuarta. Te juro que no voy a seguir hasta el infinito con los números, ¿eh? En breve se corta. Profe, pero ahí está ya a 45 y al 17. Para eso. Ahí vamos haciendo el desarrollo de cada uno y ya cortamos. En i a la quinta cortamos, te lo prometo. Tenemos i a la cuarta. Voy a usar de nuevo la misma propiedad del renglón anterior. Voy a separarlo en i al cuadrado e i al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros sumamos 2 más 2, es 4. Entonces tengo i al cuadrado por i al cuadrado, que me da i a la cuarta, que era de donde había partido, pero ¿por qué lo separé así? Porque yo sé cuánto vale i al cuadrado, que era este valor que tenía acá. Entonces lo voy a expresar de esa manera. Menos 1 por menos 1, ¿cuánto me va a dar? Regla de signos, menos... ¿Cuánto? 2. No. Menos 1. No, o más 1. 1 positivo, exactamente. Cuando hay 2 signos iguales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo i a la quinta? Y ahí terminamos con esta cosa de seguir con las i's. A ver, si yo tengo i a la quinta y hago lo mismo que hice en el anterior, yo lo que voy a tratar acá es de separar
¿Y de separar a quién? De separar a i a la cuarta. ¿Por qué a mí se me ocurre poner i a la cuarta y no i al cuadrado como puse antes? ¿Cuánto vale i a la cuarta? -1 vale. No, No, -2. 1, 1. ¿sí? Sí, I a la sí, cuarta sí, vale vale. 1. Si vale 1, como quien diría, no corta ni pincha. Entonces esto me da 1 por i. En definitiva me da i. Fíjense una cosa, si nosotros hiciéramos después i a la sexta, e hiciéramos este mismo procedimiento, el i a la cuarta lo separo, me da 1, no me sirve para nada, y me queda i al cuadrado, que es -1. Esto se va a ir repitiendo cíclicamente cada 4 unidades, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer, sabiendo que i a la cuarta es 1, es decir, bueno, por ejemplo, voy a hacer el primero, ustedes después lo van a hacer de otra manera más sencilla, pero voy a hacer el B, que es más cortito. Tengo i a la 17. I a la 17. Entonces lo que voy a hacer es ir repartiéndolo en i a la cuarta. I a la cuarta por i a la cuarta por i a la cuarta por i a la cuarta. A ver, ahí tengo 4, 8, 12, 16. Me falta solamente la i a la 1. Entonces ahí tengo 17. ¿Bien? Todo No sé, esto profe. vale 1. Entonces me queda 1 por 1 por 1 por 1 por i a la 1, que vale i. Esto en definitiva, ¿cuánto va a ser? ¿Y? I. Exactamente. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para hacer rápidamente? Perdón, casa de gatos, eso no feo. Para calcular rápidamente esto sin tener que hacer todo ese procedimiento, hago 17 dividido 4, bien, 17 dividido 4, el número que más se le acerca es 16, entonces acá lo que me va a importar en realidad no es el resultado, sino el resto, pero bueno, acá vamos a poner que 16 dividido 4 es 4, y que me estaría sobrando 1. Bien, este resto es el que me va a determinar a cuánto queda elevada la i. Entonces, dentro de estos primeros 4 valores, yo digo, bueno, i a la 1. I a la 1 raíz de -1, bueno, lo pongo directamente como i porque estamos trabajando con números complejos, ¿sí? Ahora, si el resto fuese 2, bueno, pondría -1. Si el resto fuese 3, pondría -i. Si el resto fuese 4, pondría 1. ¿Bien? Entonces, para hacer estos ejercicios, no necesitamos hacer todo este despliegue, sino que yo se los hice para que pudieran ver de dónde venía, sino que directamente hacemos la cuenta de dividir. Fíjense que en los ejemplos hay números mucho más grandes, ¿sí? Donde estos restos son los que me van a indicar qué me queda. Si me queda, en el caso de i al cubo, como les decía recién, iba a ser menos i. En el caso de 1, i. En el caso de 2, va a ser -1. Y en el caso de 0, ¿sí?, que vendría a ser lo mismo que 4, va a ser 1. Más allá de todo, como sabemos, i a la 0 vale 1. ¿Por qué?
porque cualquier número elevado a la 0 vale 1. Así que con el 0 no vamos a tener ningún tipo de duda. ¿Sí? Con eso ya podemos ir resolviendo hasta el ejercicio 7. E inclusive podemos resolver el ejercicio 8. ¿Cómo se hace para resolver el ejercicio 8? Primero, antes que nada, acá tenemos raíz de 3, es el coeficiente, ¿sí? De i a la 35 por i a la 29. ¿Qué vamos a hacer con esos exponentes de i a la 35 y i a la 29? Y se suman, no sé. Se suman, exactamente. Vamos a hacer el primero. Nosotros tenemos, entonces nos queda acá, raíz de 3 por i a la, ¿cuánto es 35 más 29? 64. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, i a la 64. 64 dividido 4, ¿cuánto me da? O mejor dicho, 64, ¿es múltiplo de 4? Y sí, no, sí, Sí, no sé. no sabemos. Bueno, probamos con la calculadora, a ver qué nos da. ¿Sí? 64 es 16 por 4. Entonces, ese 64 yo lo puedo reemplazar por el resto de la división. ¿Sí? Como es múltiplo, el resto va a ser 0. Entonces, me va a quedar acá i a la 0. I a la 0, o cualquier número a la 0, ¿cuánto es? 0. No. Ah, 1. Ah, bueno. Bien, ¿y raíz de 3 por 1? 3. 3. ¿Cuánto? Me 3. queda raíz de 3. Sí, no me queda 3. La raíz de 3 sigue estando ahí. Entonces Raíz ahí, de 3. ¿Hay que hacer la raíz? no, porque fíjate que acá ya tengo una, como se dice, una respuesta que es raíz de 3. Así que 1 con 1 y me queda ahí. ¿Sí? Lo mismo voy a tener que probar con el resto. ¿Sí? Solamente me voy a fijar en los múltiplos de 4 y en cuánto sobra. Ese va a ser el nuevo exponente de la i, ¿sí? Y eso va a ser lo que acá me determine qué valor tenga, ¿no? Sencillísimo, ¿no es cierto? Entendible. ¿Entendible? Bueno, igualmente nos consultamos. Ya les digo, cualquier duda estos días, si ven que no tengo respuesta, me escriben por el Classroom, ¿sí? En la parte general, así les contesto por ahí. ¿Dale? Bueno. Okay. No, voy a dejar de grabar, así cualquier duda que me quieran consultar de módulos anteriores me dicen.